¿Qué tal? Que el Señor te bendiga. El día de hoy vamos a analizar Primera de Tesalonicenses capítulo 4, así que si no has leído este capítulo te pido que le pongas pausa al video, que vayas y lo leas y que regreses. Muy bien, el título del día de hoy es La vida que agrada a Dios. Hemos estado hablando mucho acerca de esto, de cómo comportarnos. Pablo les habla mucho, incluso lo veníamos leyendo desde Filipenses, desde Efesios, en Colosenses y ahora aquí en Tesalonicenses estamos leyendo también muchas cosas de cómo es que debemos de actuar mucho en nuestra vida diaria, en nuestra vida práctica. Y aquí vemos una vez más que Pablo les dice a los tesalonicenses cuál es la vida que agrada a Dios. Ahora recordemos el contexto, qué es lo que está sucediendo. Pablo les habla a los tesalonicenses, los felicita, les dice que ustedes son ejemplos, les dice que sigan así como están, que su fe va aumentando, su amor fraternal va aumentando, que incluso ellos han sido de testimonio para otras ciudades como Acaya, como para Macedonia, y les está diciendo, ustedes son como un ejemplo, y cuando utiliza la palabra ejemplo, utiliza la palabra original molde, que para hacer monedas, se da cuenta que cuando utilizan el molde, le echan el metal y queda fundido en una forma exacta y les está diciendo, ustedes funcionan de esta forma, ustedes están reimprimiendo en las demás personas, ustedes están creando una buena impresión, están haciendo que los demás los imiten y que sean iguales que ustedes, así que sigan así. Y entonces en este contexto es que Pablo les dice una vez más la vida que agrada a Dios. Vemos en el versículo 3 y versículo 4, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Fíjense, en versículo 3 dice que la voluntad de Dios es la santificación. Tenemos muchas cosas más acerca de la voluntad de Dios, incluso en el siguiente capítulo, en el capítulo 5, habla también de que la voluntad de Dios es dar gracias siempre en todo y una serie de situaciones que hablar de la voluntad de Dios nos llevaría horas y horas hablar de este tema. Pero aquí el tema que toca Pablo es la santificación y les dice la voluntad de Dios es la santificación e inmediatamente les dice parte de esto y les dice que se aparten de fornicación y habla de la impureza sexual, que dice que se aparten de toda la impureza sexual porque los solteros van a tener su esposa y aquellos que ya están casados, que ya la tienen, entonces honren a sus esposas. Dice el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Así que esto para los varones, esto es de suma importancia que tenemos que enfocarnos en esto. ¿Por qué? Porque aquí lo que dice, que sepan tener a su propia esposa en santidad y honor, la traducción que podríamos hablar más propia para esto es que sepas tener tu propio cuerpo. ¿Por qué dice esto? Y aquí se traduce como tu esposa, pero habla de nuestro propio cuerpo, porque una vez que nosotros nos casamos, una vez que nosotros formamos familia, nos unimos con nuestra mujer, ella y yo ahora somos una sola persona. Entonces, si yo le estoy lastimando a mi esposa, me estoy lastimando a mí mismo. Si yo estoy, además de que yo estoy en impureza sexual o cualquiera, como le quieras llamar, no nomás estoy haciéndole daño a ella, sino que también me estoy haciendo daño a mí mismo. Así que si yo cuido a mi esposa, también cuido de mí. Si yo cuido el cuerpo de mi esposa, también me cuido a mí mismo. Aquí hablando de específicamente de la impureza sexual. Así que Pablo les insiste mucho en eso y les dice que no se comporten como aquellos que no tienen a Dios, que se comporten mejor como Dios mismo, dice el versículo 5, como los que conocemos a Dios mismo, dice el versículo 5, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 6 dice que no engañemos a nuestro prójimo, que no vivamos una vida de inmundicia, que no vivamos una vida de engaño. Qué feo que nos conozcan por engañadores, que nos conozcan por mentirosos, que nos conozcan por todo ese tipo de cosas. Aquí Pablo les dice, a pesar de que ya los felicita y no les está corrigiendo aquí, sino que les está advirtiendo, sigan en este camino, no vayan a ser como aquellos, no vayan a ser como estos, no vayan a ser como acá, al contrario, ustedes sigan siendo ejemplo y sigan siendo ejemplo. Así que
dice el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Una vez más habla de la santificación. La santificación nosotros la encontramos a través de Cristo. Nosotros es un proceso en el cual nosotros entramos una vez que ya tenemos a Cristo en nuestra vida, que ya hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Es un proceso en el que vamos y vamos siendo santificados. Así que aquí es importante aclarar lo que dice, que aquel que desecha esto no está desechando al hombre, sino que está desechando a Dios, porque es Dios mismo el que nos manda que vivamos de esta manera. Es Dios mismo el que nos está diciendo cómo tenemos que vivir. Así que no estamos desechando al hombre, no están desechando al apóstol Pablo, no estás desechando al pastor cuando tú desobedeces, no estás desechando a cualquier líder religioso, estás desechando a Dios mismo cuando decides vivir en esta vida de inmundicia en vez de buscar la santificación que es a través de Cristo. Así que para terminar ya, versículo 9, bueno, aquí Pablo les habla de cómo no se debe de vivir, pero después inmediatamente les habla y les dice el versículo 9, pero acerca de amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces les dice, todos los que ya les hablé no es lo que agrada a Dios, así que vivamos la vida que agrada a Dios, aunque ya no tengo necesidad de hablarles del amor, porque ustedes ya lo conocen, ustedes ya lo practican, ustedes ya son ejemplo, así que les ruego que sigan a ustedes en ello. Les dice en el versículo 10, les ruego que ustedes sigan y que abunden en ello más y más, es decir, que sigan en aumento su amor fraternal los unos por los otros, que vayan en aumento. Y lo que más me encanta de este capítulo lo encuentro en el versículo 11, en donde dice, y procuréis estar tranquilos, procuren tener tranquilidad y ocuparse en nuestros negocios y trabajar con nuestras manos de las maneras que os hemos mandado. En pocas palabras les dice, hey, tranquilos, ustedes tranquilos, continúen con lo que hagan, pero siempre tengan la tranquilidad, porque en Cristo nosotros tenemos el reposo, en Cristo nosotros tenemos el descanso. Así que les dice, tengan tranquilo, ocúpense de sus negocios, ocúpense de lo que tengan que hacer, sigan trabajando ustedes, pero estén tranquilos, no vivan con el afán, no vivan con la preocupación, estén tranquilos, porque ustedes están siendo santificados en Cristo mismo. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.